Lo que vamos a ver hoy es el concepto de panel, de una serie convertida a panel, y cómo eso se diferencia de respecto del concepto de panel que probablemente ustedes conocen o seguramente ubican de un curso de econometría convencional. Dicho de otra manera, cuando analizamos un problema de panel en una situación convencional, pensamos en una variable, digamos, en este caso que pensemos que estamos trabajando con una variable X, con un subíndice Y y un subíndice T, de tal manera que una observación la tenemos, Y indexa a los individuos, entonces digamos que Y es igual a 1, 2 hasta N, y T indexa el tiempo desde 1, 2 hasta T mayúscula. Entonces, digamos que en general nuestra observación es un individuo a través del tiempo. Sí, ese es en general como cuando pensamos un problema de panel en la forma convencional. Ahora, ¿cuál es, digamos, el cambio que probablemente significativamente ocurre cuando analizamos panel desde la óptica de las series de tiempo y no desde la óptica de la econometría clásica? Bien, es básicamente la dimensión de I y la dimensión de T. Cuando ustedes trabajan un problema de econometría clásica, normalmente lo que van a tener es que N, digamos los individuos, es un número muy grande. Cuando ocurre que N es muy grande, entonces probablemente ocurre, por el contrario, que tienen que T es pequeño. Cuando esto ocurre, es decir, tienen muchos individuos y digamos que el término temporal es pequeño, no sé, 10 periodos, 15 periodos, 20 periodos, que es un periodo corto, en esa situación ustedes están en un problema que es básicamente de microeconometría. Y aquí se valen todas las técnicas de econometría que ustedes conocen, ¿no? Hacer panel, con sus respectivos conceptos de efectos fijos y efectos aleatorios, que lo dejo más como para cuando ustedes tomen un curso de econometría de este lado. Eh, eh, pero cuando hablemos desde el lado de las series de tiempo, vamos a enfrentar un problema distinto. Diremos que cuando estemos en un problema de series de tiempo, lo que veremos es que T es la que es grande. Entonces, no importa tanto el número de individuos, usualmente tenemos pocos, porque resulta ser que cuando trabajamos series de tiempo, lo que escasea o lo que es escaso es propiamente los individuos, pero no el tiempo es largo, tenemos, no sé, 100 periodos, 200 periodos. Un ejemplo que voy a mostrar un poco más adelante, ilustraré cómo es posible conjugar este tipo de cosas. Bien, ahora, entonces, en el escenario en el cual estamos en un problema de series de tiempo en el cual T es muy grande y es pequeño, plantearemos el problema de un panel de una forma de regresión de este estilo. Diremos que en general tendremos una serie que voy a denominar como Y, subíndice I, T, para indicar que es una serie de tiempo que tiene, que contabiliza individuos y que contabiliza tiempo. Entonces, lo que veremos es que Y de T se debería de ver, si lo viéramos como un objeto matricial o un objeto ya puesto en un data frame, deberíamos de ver algo así. Deberíamos de ver que, por ejemplo, tenemos la observación para el individuo 1 en el momento 1, la observación para el individuo 1 en el momento 2, y así sucesivamente hasta la observación del individuo 1 en el momento T grande. Luego tendríamos, por otro lado, la observación del individuo 2 en el momento 1, la observación del individuo 2 en el momento 2, y así sucesivamente hasta la observación del individuo 2 en el momento T. Y hacia acá tendríamos Y subíndice N, es decir, la observación del individuo enésimo en el momento 1, y hacia abajo tendríamos la observación del individuo enésimo en el momento T. Como estaba comentando hace unos minutos, lo que usualmente va a pasar es que normalmente cuando lo que tendremos, digamos, en este rango en esta dimensión, normalmente será pequeño. Pensemos que aquí tenemos, usualmente ustedes se enfrentarán a situaciones en las cuales aquí tienen entre 10 y 20 observaciones.
10 o 20 individuos, es básicamente lo convencional, pero la dimensión de tiempo sí será significativamente más grande, ¿no? Es decir, cuando ustedes analicen el tiempo tendrán por aquí, no sé, tal vez unos t igual a 100, es decir, 100 periodos, ya sea que sean meses, ya sea que sea trimestres, ya sea que sea semanas o días, ¿no? Entonces, en general, este es el objeto con el cual trabajaremos. Noten que este objeto se parece muchísimo a lo que habíamos definido como una serie multivariante. Si ustedes observan, de hecho, lo que tengo aquí es una serie multivariada, que muy probablemente, si ustedes piensan de esta manera, los individuos pueden ser distintas variables, si lo vemos así, ¿no? Es decir, el individuo 1 puede ser una variable, digamos, de ingreso, el individuo 2 puede ser una variable de, no sé, de inversión, y así sucesivamente el individuo enésimo puede ser una variable de formación bruta de capital. Y hacia abajo tenemos tiempo. Eso también es posible, ¿no? Es decir, que los individuos en realidad sean diferentes variables económicas. Entonces, dicho de esta manera, lo que sucede es que entonces, en realidad, cuando hablemos de panel en series de tiempo, el objeto que tenemos enfrente, muy probablemente, se podría modelar como un bar, ¿no? Entonces, en este punto es donde estamos en, bueno, ¿qué hago, no? ¿Modelo esto como un bar o modelo esto como un objeto panel? Bien, para poder responder esa pregunta, lo más sencillo es pensar si lo que valoran más es la variación entre individuos o si lo que valoran más es la relación que existe entre las diferentes variables que incluyen. Entonces, por ejemplo, si nuestro objeto fueran variables como ingresos, inversiones, índices de precios, muy probablemente lo que valoraríamos más es la relación que guardan entre ellas. Entonces, el objeto correcto debería ser un bar. Sin embargo, si lo que tenemos aquí es un objeto que tiene información, por ejemplo, de ciudades, piensen que la primera columna es información de una ciudad, la segunda es otra ciudad y la última es otra ciudad de una misma variable, entonces en realidad el objeto es un panel. Pero eso no exime que la técnica pueda ser aplicada a los objetos, ¿sí? Entonces, más bien, mi argumento es como más por el lado de cuál es la situación más común en la cual ustedes pueden encontrar para modelar esto. Bien, entonces, ya definido mi objeto, voy a decir que en general este tipo de objetos los puedo pensar que puedo hacer regresión con ellos. Es decir, en general puedo decir que puedo tomar, perdón, déjenme cambiar el color. Voy a utilizar blanco. En general puedo decir que puedo tomar el objeto Y y T y decir que es un objeto que puede depender, por ejemplo, de una constante alfa subíndice I. Ahora entro en detalles de quién es cada uno de estos, más un conjunto de parámetros beta subíndice I por un X y T más un U y T, donde X y T son un conjunto de variables explicativas o exógenas que son determinantes o explicativas de Y. U será un término de error. Alfa y beta serán el conjunto de parámetros que debería estimar. Bien. Alfa y beta tienen una conformación muy particular. Alfa debería de ser un conjunto, alfa y debería ser un conjunto de constantes. Pueden ser de diferentes maneras. Pensemos en la situación más básica. La situación más básica es que en realidad alfa simplemente es una constante de este tipo. Digamos que hay un alfa para un individuo 1, digamos que hay un alfa para un individuo 2, exclusivamente para un alfa un individuo n. Entonces digamos que hay una constante para cada uno de los individuos. Eso es posible, ¿no? Una constante que es un término constante para cada individuo. Ahora, más, perdón, no más, sino quiero definir ahora beta. Beta, entonces debería ser una cosa más o menos como aquí un vector, beta i, debería ser un conjunto digamos, de valores que deberían de verse más o menos así. Debería ser un beta 1 para indicar que es la relación que guardan la información con el individuo 1, un beta 2, y así sucesivamente hasta un beta n. Entonces, en realidad lo que tengo aquí es una regresión del tipo convencional, es decir, una variable y que es explicada por un conjunto de factores x, ¿sí?
Una regresión convencional que cuando la extiendo a una forma panel, lo que puede resultar como pregunta entonces es, bien, si lo que estamos modelando aquí es una variable y, que es como lo acabo de conversar aquí, entonces, muy probablemente hay un conjunto de información que debería ser relevante analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la información de los individuos que se mantiene constante a lo largo del tiempo? Es decir, factores que no cambian a través del tiempo. Como que, por ejemplo, piensen si tuvieran un panel en el cual tienen ciudades, cada una de las columnas representa información de una ciudad, entonces es obvio que hay factores que no cambian a lo largo del tiempo. ¿Cómo qué factor puede ser ese? La ubicación geográfica, ¿no? Una cosa tan sencilla como la ubicación geográfica. Esa ubicación geográfica no cambia a lo largo del tiempo. Entonces, esa información debería ser considerada en mi estimación. Sin embargo, también hay situaciones en las cuales hay información que sí puede variar a lo largo del tiempo, que sí es cambiante a lo largo del tiempo. ¿Como qué cosa? Como, por ejemplo, la composición industrial de la ciudad, ¿no? Es decir, hay ciudades que a lo mejor son tan dinámicas que en corto tiempo pueden cambiar de ser, no sé, dependientes pensemos de servicios, luego se vuelven un poco dependientes más de manufacturas. Pensemos que es un poco más dinámica la economía, ¿no? En ese sentido. Entonces, estas dos diferencias entre la variabilidad de digamos, de los individuos a lo largo del tiempo y la constancia de factores a lo largo del tiempo, da pie a una cosa que se llaman efectos fijos y efectos aleatorios. Los efectos fijos son esos factores que no cambian a lo largo del tiempo y los efectos aleatorios son esas cosas que sí cambian a lo largo del tiempo y que son particulares de los individuos. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer esa distinción? Es importante porque entonces eso va a definir qué tipo de modelo tenemos que utilizar para representar nuestro problema. ¿Quién va a capturar concretamente ese efecto? Lo va a capturar el objeto que llamamos alfa i. Alfa i es un conjunto de constantes, les dije, pero también puede ser que pudiéramos extender en que en realidad alfa i no fuera un conjunto de constantes, sino fuera un conjunto de constantes, llamémosle beta 0, que es un vector de constantes, más un conjunto de z, gamma zi, que depende de los factores que cambian a lo largo del tiempo. Entonces, de esta manera, si mi representación solamente tiene términos constantes, como en el caso que voy a subrayar ahora en verde, entonces diré que en general es un problema de efectos fijos, porque lo que tengo es un conjunto de factores que no cambian a lo largo del tiempo. Si por el contrario tengo una situación en la cual hay información variable a lo largo del tiempo, diré que mi problema es de efectos aleatorios. ¿Sí? Más o menos ese es como el contexto general de qué es un panel. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien. Vale. Entonces, ahora, ya que tengo el objeto que quiero estimar, el objeto que quiero estimar es una regresión convencional, si lo queremos ver de esta manera. Tan sencillo como pensar que es una variable y que depende de una constante, más un conjunto de factores que son variables explicativas, más un término de Es como pensamos las regresiones de forma sencilla. No obstante, lo único que está cambiando aquí es la estructura de los datos. Los datos están en formato longitudinal, se dice, en algunos casos, es decir, en forma panel, porque tenemos tanto variación o digamos información a través de los individuos y tenemos variación a través del tiempo. Bien, ahora, noten que lo que distingue principalmente al panel que estoy analizando en esta clase es que tienen un componente largo en el tiempo. Entonces, eso puede llevar a pensar una situación muy concreta. Es decir, si tengo información que tiene un comportamiento largo en el tiempo, eso quiere decir que es muy probable que lo que tenga también asociado a esa variable que es muy larga en el tiempo es un problema de tendencia o más bien si la serie tiene tendencia, o dicho de otra manera, si la serie no es estacionaria. Es decir, yo puedo hacer una representación gráfica de
mi variable y. Si ustedes observan un poco, y subíndice t era un vector, digamos. Aquí lo que tenía yo es básicamente y11, y12, perdón, y21, perdón, así, hasta yn1. Y hacia abajo tenía y1 hasta el término t, y hacia aquí abajo tenía y2t, y hacia aquí abajo tenía ynt. Sin pérdida de generalidad, lo que puedo hacer es simplemente graficar este objeto y decir que este objeto, la manera de graficarlo debería ser una cosa más o menos así. Podría yo pensar que esto es simplemente, por aquí tengo una variable de tiempo y por aquí tengo la representación de y y t. Es decir, puedo tomar cada una de las columnas, es decir, puedo tomar la columna 1, puedo tomar esta columna que denomino como columna pelitos, y graficarla. Y lo único que tengo que hacer simplemente es ponerla sobre el eje del tiempo, porque ciertamente esa columna es, en estricto sentido, es una variable para un individuo particular. Entonces, no habría ningún problema para decir que esa variable podría verse como un objeto, tal vez, digamos así. Puedo tomar, por su parte, también la variable 2 y decir, bueno, esta variable 2 tal vez cuando la grafico me doy cuenta que se ve así, supongamos. Y por último puedo tomar, digamos, la variable enésima, supongamos que he graficado todas, y puedo tomar esta y que su representación gráfica sea así. Entonces, lo que ustedes pueden ver en este gráfico es que tengo una combinación de factores. Por ejemplo, la recta verde, bueno, digamos la curva verde, es un objeto que claramente no es estacionario, al menos en una constante. Podría ser estacionario tal vez alrededor de una tendencia. Así sucesivamente también puedo analizar la trayectoria roja y la trayectoria blanca. Entonces, lo que está implícito aquí también es un problema de raíces unitarias. Es decir, cuando tengo objetos en panel, lo que también me puedo preguntar a su vez es si la información es estacionaria o es no estacionaria. ¿Por qué es importante para mí decir si el panel está modelado sobre un objeto que es estacionario? Es importante porque si es estacionario, entonces puedo aplicar técnicas de econometría convencional. Es decir, puedo hacer un panel. Si no es estacionario, entonces ya estoy en un problema porque tengo que utilizar técnicas que asuman que la serie no es estacionaria. Y bueno, parece ser que la única cosa que yo les enseñé a ustedes que sirve para objetos que no son estacionarios es básicamente cointegración o modelos ADRL. El problema es que no hay técnicas tan precisas como tal para hacer cointegración sobre objetos panel y cointegración sobre objetos que son ADRL, pero digamos para panel. Es un objeto distinto. Por eso, de hecho, no entro a la discusión de esos objetos, son un poquito más exóticos en realidad, muchísimo más exóticos de lo que ustedes pueden imaginar en realidad. Entonces, digamos que a lo que me voy a limitar es a tratar de encontrar la manera de que mi serie panel se vuelva estacionaria. Eso es lo que en realidad voy a buscar siempre. Bien. Entonces, ya que tengo mi objeto así, lo que voy a plantear entonces es preguntarme cuándo y subíndice t, esta serie es estacionaria. Entonces, para responder si es estacionario o no, voy a utilizar pruebas de raíces unitarias. Ahora, pruebas de raíces unitarias, pero para paneles. Esa es la diferencia. Entonces, las pruebas de raíces unitarias que hemos visto en el curso son para series univariadas. Es decir, las pruebas de raíces unitarias que nosotros conocemos es simplemente, por ejemplo, tomar la columna, esta primera columna, y preguntarnos si esta serie es estacionaria. Y hacerlo así por individual para cada una. Eso es lo que sabemos hacer. Lo que no sabemos es qué pasa cuando me pregunto si en conjunto toda la información contenida en toda esta matriz, toda la información contenida en la matriz, es estacionaria. Eso es distinto, porque me estoy preguntando si en conjunto todas las variables son estacionarias o tienen raíz unitaria. Bien, para responderlo, voy a proponer una prueba de raíz unitaria que va a ser de esta forma.
voy a asumir, digamos, mi modelo en diferencias y voy a decir que voy a tomar delta Y y T igual a una media, que va a ser una media para cada individuo, más un rho I, que va a ser un rho I para cada individuo, para cada serie, multiplicado por Y y T menos 1, más la suma desde J igual a 1 hasta K de phi de J de delta Y y T menos J más un término de rho U y T. Si ustedes observan esta representación, en realidad es un Dicke-Schiller aumentado. Es una prueba Dicke-Schiller aumentada. La diferencia es que mi prueba Dicke-Schiller aquí está planteada no para una serie o para un objeto univariado, sino está planteado para un objeto que es un panel, una serie en forma panel. Entonces, la hipótesis nula aquí detrás versará, al igual que en mi caso Dicke-Schiller, versará sobre cómo es este parámetro. Este parámetro, habíamos dicho, si era muy cercano a 1, decíamos que tenía raíz unitaria. Si era menor a 1, decíamos que no tenía raíz unitaria. Esta es la forma en la que lo habíamos pensado para el caso univariado. Ahora, para el caso multivariado, el problema que tenemos es que ese rho I, no es un objeto, sino es un vector. Es un vector que contiene a un rho para cada una de las variables que contengo. Dicho de otra manera, rho subíndice I en realidad es un vector. Tiene a rho 1 que está asociado a la primera columna de mi serie. Un rho 2 que está asociado a mi segunda columna de la serie. Y hasta un rho subíndice N que está asociado a la última serie. Es decir, lo que tengo en rho es rhos individuales para cada una de las columnas en mi objeto que tengo aquí. Es decir, el primer rho corresponde a la primera columna, el segundo rho corresponde a la segunda y así hasta el último rho corresponde a la enésima columna. Entonces, mi prueba de raíz unitaria es una prueba conjunta que lo que va a evaluar si en conjunto, es decir, la hipótesis nula que voy a tratar de probar es si en conjunto todas las rho I contenidas en este vector son igual a 0. Es decir, si rho es igual a 0, quiere decir que entonces tengo raíz unitaria. Por lo tanto, mis series no son estacionarias. Si rho I es distinto de 0, entonces diré que en general mi objeto es estacionario. No obstante, la hipótesis alternativa no es tan sencilla, porque la hipótesis alternativa puede pensarse de muchas maneras. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Bueno, la hipótesis alternativa puede ser dos cosas. Puede pasar que todas las series sean I0. Es decir, que cada una de las series por individual en realidad eran estacionarias. Entonces no había raíz unitaria. Ese es, digamos, el caso homogéneo. Ahora, ¿cuál es la otra hipótesis alternativa? La otra hipótesis alternativa es que al menos una serie sea I0. Es decir, que hay al menos una que digamos que rompe la homogeneidad. Homogéneo es que todas sean I0 o que todas sean I1. Pero ¿qué pasa cuando estamos en los casos intermedios? Bueno, cuando estamos en los casos intermedios, estaremos en la hipótesis alternativa. En resumen, esta prueba de raíz unitaria para panel tiene la desventaja de que lo único que va a capturar bien, correctamente bien, es cuando la serie tenga raíz unitaria. El caso alternativo no va a ser tan claro, porque el caso alternativo puede ser que todas las series sean I0 o que al menos una no lo sea. Entonces, digamos, cuando rechacemos la hipótesis nula, en realidad solo diremos que no tiene raíz unitaria, pero no estaremos seguros de si todas las series por individual son distintas, no tienen raíz unitaria. Es decir, si me regreso a mi recuadro que tengo aquí, déjenme, tomo mi charla. Puede ser un caso, digamos, un caso que puede determinarse como estacionario, es pensar
por ejemplo, la que está, digamos, la serie que estoy marcando en rojo, sea estacionaria y todas las demás no lo sean. Este caso quedaría en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, digamos, es una prueba que hay que tomar con mucho cuidado. Eso es lo que al final quiero decir. ¿Vale? Bien, ¿dudas con esto? ¿Hasta aquí? Vale, veamos un ejemplo. Voy a ir a R. Voy a trabajar R. Entonces, voy a trabajar hoy con clase 21. Entonces, y en clase 21 tenemos dos R Markdown. Tenemos un R Markdown que se llama clase datos panel, raíces unitarias para panel. Voy a empezar con este, pero también voy a ver otra aplicación que se llama modelo diff para análisis clínicos. Y ahorita les digo de qué se trata cada uno de estos, ¿vale? Y entonces voy a empezar con el de pruebas de raíz unitaria para panel. Bien. Entonces, voy a necesitar una biblioteca que hemos trabajado, que se llama PLM, que es Panel Linear Model. Esta es la abreviación de esta biblioteca. Instálenla en sus equipos si es que no la tienen. Dentro de Panel Linear Model, voy a llamar 4 series de datasets que tiene contenidos por default R. Entonces, digamos, esta sección de la clase la voy a hacer con información del libro de texto que está tomada de R. R tiene una serie de datasets que funcionan bien para el ejemplo que vamos a ver. Bien, entonces, voy a llamar digamos, la información del empleo de Reino Unido, una serie de producción. Este es de un paper muy famoso de Grunfeld, ahorita lo conversamos, y otro más que son salarios para diferentes países. Entonces, cada uno de estos datasets están cargados aquí. Noten que lo que tenemos es, si ustedes observan, tiene la característica que había dicho, que son largos en el tiempo, es decir, por ejemplo, la primera serie tiene 1031 observaciones y tiene 7 variables, entonces debe ser largo en el tiempo y debe tener poquitas variables. Vale. Bien. Bien, ahora, digamos, el dataset de Grunfeld es un dataset corto, en términos de tiempo, porque son datos anuales, que es básicamente la observación de 3 variables, que es inversión, el valor real de una firma y el valor del capital de una firma también. Entonces, esta información es para las 10 empresas más grandes de Estados Unidos. Es información bastante vieja, de los 30 hasta los 50. Entonces, lo que te voy a tener ahí es un panel donde los individuos son empresas y tengo 3 variables. Es decir, si me regreso a mi representación de mi pizarra, cada una de las Y va a ser 3 posibles cosas. Puede ser la inversión, puede ser el valor de la firma o puede ser el valor del capital. Y digamos que la dimensión que corre hacia acá son exactamente 10 empresas. ¿Vale? Bien, entonces utilicemos el dataset de Grunfeld y lo que tenemos es esto. Entonces, digamos, vamos a ver, si imprimimos los datos, es que la primera columna corresponde a la firma o es un índice de la firma. El segundo es el año. El tercero es la inversión. Después es el valor de la empresa y el capital. Noten, si ustedes abren el data frame directamente dándole clic aquí a Grunfeld, se van a dar cuenta que la información está en su formato largo, se dice. Que es decir, primero tenemos la información de la empresa 1, por eso el indicador 1 se mantiene hasta el número 20, porque lo que tenemos son 20 años. Entonces, la información va desde 1935 hasta 1954. Y lo que tengo aquí es la inversión, por ejemplo. Esta es la columna de inversión y esta es, digamos, la serie de inversión. Luego, pasada la información del individuo 1, tengo la información del individuo 2 y así me voy hasta el individuo 10. Son 10 empresas, entonces tengo 10 individuos, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es volver mi información del formato largo al formato corto, o el mismo formato que utilicé para representar mi problema. Le voy a utilizar el comando split, que lo que va a hacer es simplemente
tomar la columna de inversión, digamos, y lo que va a hacer es transponer la información. Lo que voy a tener es que sobre las columnas voy a tener las firmas y, digamos, sobre las filas voy a tener la información a lo largo del tiempo de la variable que se llama inversión. Entonces, voy a utilizar split. Split, el primer elemento que le doy split es la variable, digamos, sobre la cual va a correr el tiempo, que es inversión, y la segunda variable que va a correr sobre las columnas, que son firmas. Y ese objeto, ya después de que lo, digamos, ha hecho el split de la información, o acomodado de esta manera que les digo, voy a utilizar, lo voy a convertir en data frame y lo voy a volver a una variable que se va a llamar invest. Ejecuto y noten que me crea 10 objetos. Me dice, bueno, tienes aquí una cosa que van a ser 10 objetos. Como hizo el split, en realidad lo único que dice es tienes un objeto con 10 columnas. Lo que voy a hacer es darle nombre a cada una de esas columnas. Entonces, tomo mi función name, le digo el objeto invest. Quiero que le ponga nombres a las columnas y la primera columna se va a llamar firm 1, firm 2, la segunda y así sucesivamente hasta firm 10 para las 10 columnas. Entonces hago esto y veo que ahora ya se llaman así las columnas. Voy a hacer un plot. Veamos, bueno, antes de eso, veamos cómo se ve el objeto invest. El objeto invest, si ustedes se dan cuenta, hacia abajo tengo 20 años y hacia las columnas tengo 10 empresas. Este es un panel, es una variable panel, ¿no? La variable panel de inversión. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ok, bien. Ahora voy a hacer un plot con esta información. Lo que voy a hacer es tomar la serie de inversión y voy a tomar cada una de las columnas de mi data frame invest y lo voy a ir graficando. Entonces voy a utilizar una función plot común de R. Voy a tomar la primera columna que se llama firm 1. Va a ser un tipo línea. El color que voy a utilizar es el 1. La paleta de cuando ustedes le dicen a R los colores por número, les da la paleta de colores por default. Y son básicamente colores que son, digamos, convencionales para R, que van desde los negros hasta los rosas y pasando por un poco de amarillos, que es lo que suele utilizar R. Luego voy a definir, digamos, el eje Y para que no, digamos, para que no desacomode mucho la información, sino esté en más o menos en un límite más o menos aceptable, es decir, que vaya desde 0 a 1500. Y el ancho de la, digamos, de la línea va a ser, el tipo de la línea, perdón, va a ser 1. Entonces voy a alternar con LTY 1 y 2 para simplemente indicar 1 va a ser línea y 2 va a ser punteado. Y hago este plot y le pongo una leyenda que va a estar justamente arriba a la izquierda y donde va la leyenda va a indicar con estos textos y va a corresponder con cada una de las líneas que he graficado. Runs, se tarda unos segundos y aquí está la información. Entonces, si ustedes observan, aquí tengo toda la información de las series graficadas en un plot. Ahora bien, entonces lo que voy a hacer en este punto es preguntarme, bien, esta serie de panel ¿tiene raíz unitaria? Esa es la pregunta que quiero responder. Vale, la manera de responder esa pregunta es hacer lo siguiente. Voy a tomar, digamos, toda la información de todas las series y la voy a pasar por una prueba de raíz unitaria basada en un Dickey-Fuller común y corriente. ¿Vale? Bien. Ahora, ese Dickey-Fuller tiene digamos que la desventaja de que al igual que el Dickey-Fuller original que planteamos en su momento, puede perder potencia bajo diferentes escenarios de una prueba de raíz unitaria. Entonces, lo que vamos a hacer es probar diferentes especificaciones de una prueba de raíz unitaria utilizando diferentes aproximaciones. Cada una de esas aproximaciones en realidad son variaciones sobre, digamos, el componente de raíz unitaria que estemos evaluando. Puede ser, digamos, por alguna razón que en realidad esa variación sea muy pequeña, es decir, no sea tan relevante para el resultado. Sin embargo, lo que van a ver es que
A lo largo de las diferentes especificaciones vamos a encontrar que a veces sí puede ser estacionaria la serie y a veces no. Bien. Ahora, voy a trabajar con diferentes pruebas. Los más comunes, digamos que las pruebas más comunes son estas que estoy anunciando aquí, que es la del Devin de 2002, la de creo que es Invent, y no me acuerdo quién más está en esta otra prueba, que es de 2003, la de Madala de 1999 y la de Hadri de 2000. Creo que la de 2003 también incluye a Pesaram, si no mal recuerdo. Ahorita lo vemos más adelante. Bien. La prueba de Levin es simplemente lo que le digo es panel unit rod test, eso es lo que significa este comando, PURT, es panel unit rod test. Y lo que le voy a indicar, esta es la variable sobre la cual quiero que evalúe si es que tiene raíz unitaria. El test que quiero que utilices es Levin, las exógenas es intercept. Entonces, aquí también podemos evaluar diferentes exógenas. Podemos evaluar intercepto, tendencia o nada. Digamos, lo común es trabajar con intercepto. Y digo lo común es porque es lo que más ocurre, pero en realidad ustedes pueden trabajar con tendencia y seguir la misma lógica que seguimos cuando hicimos raíces unitarias para el caso de univariado, que es decir, modelamos el modelo más general, empezamos con una tendencia, luego uno intercepto y luego uno sin nada, y evaluamos cómo responde. Vale. Bien, ahora entonces aplico la de Levin, y lo que me dice es que en general, este de Levin, que este es el estadístico, este es el p-value, y lo que me dice es que la hipótesis alternativa es que es estacionario. Entonces, dado el p-value, lo que podemos darnos cuenta es que en realidad estamos aceptando la hipótesis nula. Por lo tanto, la serie tiene raíz unitaria. Entonces, no aceptamos la alternativa, sino aceptamos la nula. Entonces, bajo una especificación de Levin, mi serie de inversión es, digamos, tiene raíz unitaria, por lo tanto tendría que sacarle una primera diferencia y verificar si así se vuelve estacionario. Esto es con Levin. Ahora, vamos a ver, vamos a utilizar, digamos, otra manera de hacer la misma prueba, pero ahora utilizando las transformaciones comunes, que son, normalmente las transformaciones que solemos utilizar es hacer en logaritmos todo, y sacarle la diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar la información que tengo y la voy a convertir a logaritmo. Voy a tomar, esta es la función, voy a tomar log de la inversión. Inicia en 1935 y 1954, la frecuencia es 1 porque es información anual, y voy a tomar la diferencia también con un rezago. Ya tengo las dos series, ¿no? Ahora voy a aplicar Levin para el intercepto en logaritmo, ¿no? Entonces, cuando le tomo logaritmo, hago la prueba de Levin, y lo que me dice es que esta prueba de Levin, que la hipótesis nula, se mantiene en el caso de niveles, pero cuando la evalúo en, digamos, ese niveles, cuando con el comando summary, lo que me arroja es digamos, la estimación para todos las series involucradas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la serie involucrada es firm 1 hasta firm 10. Entonces, cada una de esas tiene un RO. ¿Sí? Ahora bien, lo que hace Levin es que evalúa el mejor modelo que podría representar al problema. Entonces, noten cómo es que van variando los rezagos. Lo que hace Levin es que dice, bueno, por ejemplo, la firma 1 ocupó 0 rezagos para evaluar su estacionariedad. Entonces, simplemente lo que hace es que cuando hace la prueba, cuando agrega, digamos aquí, decide no agregar este componente para evaluar la serie, si es estacionaria o no. En el caso de la segunda serie, decide que la segunda vaya con un rezago, la tercera serie vaya con 3 y así sucesivamente va cambiando para cada uno. De hecho, el máximo que ocupa son 4 rezagos, pero ninguna serie en este caso lo tiene. Bien, ahora hagamos la misma prueba, pero para el modelo en diferencias. Cuando hacemos el modelo en diferencias, lo que encontramos es que el p-value ya básicamente es 0 y por lo tanto se vuelve estacionaria la serie.
Entonces, digamos, podríamos decir que en general nuestra serie de inversión, cuando la evaluamos en niveles, ya sea en niveles sin logaritmo o en niveles con logaritmo, en general la serie es no estacionaria y por lo tanto necesita una diferencia para volverse estacionaria. Eso es bajo la prueba de Levin. Ahora, podemos utilizar la de Impes, Aran y Shin, que es de 2003, es igual, habría que evaluar con el caso de la serie de niveles. La serie de niveles me dice que es 0.075 el p-value, por lo tanto, no acepto la hipótesis nula, es decir, la serie tiene raíz unitaria, necesitaría hacer una diferencia para volverla estacionaria. La evalúo aquí y resulta ser que en efecto, bajo esta especificación, cuando hago la diferencia, la serie se vuelve estacionaria. Veamos, digamos, es como en general como las dos pruebas más comunes. Yo puedo recomendarles que incluso podrían utilizar otras pruebas. Por ejemplo, podrían utilizar la prueba de Madala o de Hadri para sus especificaciones. Lo más común es utilizar Levin y Pesaran estas. Las otras se especifican de la misma manera en que lo hice para esta. Entonces, bien. En general, la conclusión de esta sección es, tomamos una serie en su versión panel y evaluamos si esa serie es estacionaria o no. La razón para evaluarla es para poderla modelar bajo una forma de regresión convencional, como lo sabemos. Si la serie es no estacionaria, no podríamos modelarla como una regresión. Bien, ahora voy a un ejemplo un poquito ya más, espero que sea más práctico y que les dé un poquito más de sentido a ustedes de por qué es importante esta información en panel. Bien, entonces me voy a regresar a la pizarra ¿cómo se llama? De OneNote. Bien, lo que quiero ver con ustedes es lo siguiente. Bien. Pensemos en el siguiente problema. Bien, el siguiente problema va a ser este. Bien. Voy a utilizar la misma pizarra. Veamos un ejemplo en concreto de este problema. Bien, el ejemplo es el siguiente. Lo que yo les propongo es analicemos una situación de un problema que se conoce como diff en diff o diferencias en diferencias. Ustedes lo van a encontrar en los textos de econometría como diff en diff. ¿Qué es lo que evalúa un problema de diff en diff? Lo que evalúa un problema de diff en diff es simplemente la evaluación de qué pasa a una variable cuando tenemos dos grupos o dos poblaciones o dos grupos de información. Tenemos por un lado un grupo de tratamiento y otro, digamos, que un grupo al cual no le aplicamos absolutamente nada o decimos simplemente como un grupo de comparación o un grupo digamos, pues sí, de hecho, de comparación o digamos, base. Es como la otra forma de decirlo. Tengo dos grupos de información. Tengo un grupo de tratamiento y un grupo base. Digamos que al grupo de tratamiento le aplico un tratamiento. Por ejemplo, piensen en, tengo dos poblaciones, tengo la ciudad A y la ciudad B. En la ciudad A implemento un programa que, por ejemplo, que lo que hace es que le da becas a los jóvenes para que desarrollen ciertas habilidades y en la ciudad B no hago nada. ¿Sí? Y evalúo el comportamiento de esos jóvenes a lo largo del tiempo. Y luego, al final, ya que ha pasado un buen tiempo, me pregunto si de verdad haber implementado el programa generó un efecto distinto para el primer grupo respecto del segundo grupo. Entonces, no obstante, puede haber un problema en esa evaluación. Puede resultar que como yo estoy observando a las dos poblaciones a lo largo del tiempo, puede ser que las dos poblaciones, por ejemplo, hayan tenido una trayectoria similar
simplemente por el hecho de que el tiempo como transcurrió, digamos, la economía creció de la misma manera en las dos ciudades, digamos, se enfrentaron los mismos problemas sociales, y al final del día hay un problema de confusión, porque puedo pensar que a lo mejor, en realidad, el programa social no tuvo efecto, porque cuando volteo y veo a los jóvenes en la otra ciudad, me doy cuenta que están más o menos igual que los jóvenes que sí fueron tratados, ¿no? Entonces, ¿cómo distingo cuando de verdad sí hubo un efecto en el tratamiento? Bien, la manera de distinguirlo es tratar de incorporar un efecto que se conoce como DIF, o un parámetro que se conoce como evaluación de diferencias en diferencias, que consiste en evaluar a la serie, su resultado en la serie, ya sea por diferente grupo y por diferente tiempo. Entonces, cuando analicemos un problema de estos, es como si tuviéramos una matriz. Tengo dos ciudades que son evaluadas por tratamiento y tengo tiempo. Y tengo un momento 0 y tengo un momento 1, digamos a grosso modo. Entonces lo que tengo es esto, tengo como un cuadrito. Entonces, lo que ocurre aquí es que aquí tengo individuos que fueron tratados. Y aquí tengo individuos que no fueron tratados. Después del tiempo, también tengo individuos tratados. Y aquí tengo individuos no tratados. Entonces, lo que voy a tratar de ver es si la media de la variable de los individuos tratados, pero después de que ocurrió el tratamiento, es distinta de la media de los individuos no tratados, también después del momento del tratamiento. Es decir, Y evaluado en 1 y Y evaluado en 1. Quiero, pero digamos, no tratado y tratado. Quiero evaluar que estas dos medias son distintas. Entonces, la manera de evaluarlo es utilizando una estimación que se conoce como distintiva. Ahora bien, la forma de escribir esa distintiva es simplemente lo siguiente. Tomamos la información de Y subíndice T, es decir, tengo una serie en panel. Asumo que debe haber una constante, un beta 1, que es como la constante que se mantiene a lo largo del tiempo, más un parámetro teta, que es que está multiplicado por el tiempo, es decir, estoy controlando por el tiempo, por la variable que va transcurriendo en el tiempo, multiplicada por una DOMI de los individuos. Entonces, noten, la variable t lo que hace es controla digamos, la variable t va a ser una DOMI que va a distinguir el momento antes y después de haber aplicado el tratamiento. Y lo que la controla la variable d es a los individuos que fueron tratados y a los individuos que no fueron tratados. Entonces, lo que tengo es, a grosso modo, es esto. T, subíndice t, será 0 y 1. Donde 0 será el momento t cuando es menor a t0. Y t cuando t mayor sea a t1. Es decir, una vez que he observado dónde fue tratado, voy a distinguir los periodos como 0 y 1. Y con d voy a distinguir a los individuos como 0 y 1. 0 va a ser 1 si el individuo está fuera de los tratados y va a ser 1 si sí corresponde a los tratados. ¿Sí? Entonces, cuando hago el producto de estas dos variables DOMI, lo que tengo aquí es otra DOMI, pero es una DOMI que distingue específicamente a los individuos que fueron tratados y su observación después del momento de tratamiento. Entonces, lo que va a hacer este parámetro teta, o lo que va a capturar este parámetro teta, va a capturar la información o la variabilidad de los datos observados y derivados únicamente del tratamiento. ¿Sí? Bien, ahora, más, lo que voy a hacer aquí es, más otras variables de control. Voy a poner beta 2 por otras variables de control que pueden ser otra cosa. ¿Sí? Y más un término de error, obviamente. Bien. Este es mi modelo que quiero evaluar. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo que les quiero mostrar? Bien, mi ejemplo es el siguiente. Es un caso real, completamente real, ¿verdad? Esta es una empresa de salud en México que ha decidido
comprar a sus competidores. Entonces ha ido comprando a sus competidores a lo largo de diferentes ciudades del país. Entonces, digamos que inició en una ciudad 1, digamos que ahí inició originalmente. En la ciudad 1 se desarrolló, luego decidió que iba a comprar competidores, pero lo iba a hacer en la ciudad 2. Entonces se fue a la ciudad 2 y compró competidores en la ciudad 2. Y así se fue hasta la ciudad, creo que está ahorita en unas 10 ciudades. La verdad es que no me acuerdo concretamente. Entonces digamos que compra diferentes competidores en 10 ciudades. Entonces, imaginemos por un momento que después de haber hecho diferentes compras, hay una situación que enfrenta que concretamente es la siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una empresa, hay una autoridad como la COFECE, la Autoridad de Competencia, que se dedica a evaluar condiciones de competencia en el mercado? Entonces, de repente, nota esta empresa y dice, bueno, esta empresa ha comprado muchas otras empresas. Entonces, la pregunta que se puede hacer la COFECE es decir, ¿el hecho de que haya comprado sus competidores modificó los precios en esas ciudades? Es decir, derivado de la compra, podemos observar que los precios en general se incrementaron. Si los precios en general se incrementaron después de la compra de esos competidores, quiere decir que entonces la compra fue anticompetitiva, porque básicamente dañó a los competidores. Comprar a los competidores significa reducir oferta para los consumidores. Y una simple regla de oferta y demanda para nosotros que somos economistas quiere decir que cuando se reduce la oferta, lo que ocurre es que se debe incrementar el precio. Entonces, si se redujo la oferta y se incrementó el precio, entonces quiere decir que hubo una pérdida de excedente del consumidor que probablemente se comió esta empresa. ¿Sí? O que más bien no se comió, sino que generó al mercado esta empresa. Entonces, vamos a evaluar si de verdad esta empresa generó esa pérdida en los precios, a través de los precios, ¿vale? Entonces, ese es mi ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí con mi planteamiento del ejemplo? Ok, vale. Entonces, me voy a ir ahora a R. Y en R voy a utilizar, les digo, voy a utilizar el otro R Markdown, que es este, que se llama if and if. Bien, ahora. Entonces, voy a cargar estas bibliotecas que ya las hemos utilizado. Probablemente la única opción que no hemos utilizado hasta ahora es esta que se llama option SciPen igual a 4. Lo que hago con SciPen igual a 4 es decirle a R que todos los cálculos que haga se muestren con 4 decimales. Sí, entonces no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero cuando suelen utilizar R a veces se puede mostrar con un montón de decimales. Entonces, para estandarizarlos, yo le digo a R que los utilizo únicamente con 4 decimales. Vale, bien. Ahora, los datos que voy a utilizar son estos. Entonces, digamos, voy a utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor para un tipo de servicio de salud de esta empresa. Y tengo la siguiente información. Tengo una DOMI que indica cuándo el tratamiento fue iniciado. Entonces, esa es la DOMI que yo les decía, que es la DOMI de tiempo, que indica cuándo el tratamiento se inició. Entonces, aquí el tratamiento es, hay una empresa que compró a sus competidores. Ese es el tratamiento. Luego, tengo una DOMI que identifica al grupo expuesto al tratamiento. Es decir, la DOMI, esta segunda DOMI, lo que va a hacer es identificar qué ciudades se vieron afectadas por las compras de competidores. Porque hay ciudades que no fueron afectadas. Y concretamente el INPC en México tiene 56 ciudades. La información que voy a utilizar aquí no está disponible para las 56, está disponible para 46 ciudades. Entonces voy a trabajar con un panel de INPC para 46 ciudades para la información desde 2002 hasta la fecha, que son 20 años, cerca de 200 datos. Bien. La variable PENS, es básicamente la multiplicación de la variable de las dos DOMI, es la que voy a utilizar, y otras variables de control que voy a utilizar, que voy a narrar un poquito más adelante quiénes son esas variables de control. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a importar mi base de datos, que es base modelo INPC.
voy a utilizar digamos, la hoja de cálculo que se llama DOMI. Lo voy a importar y voy a cambiar los nombres por estas variables, simplemente porque para tenerlas estandarizadas, ¿vale? Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Voy a tener fecha, mes, año, la ciudad, el valor del INPC, la DOMI de la firma, que es básicamente la multiplicación de la DOMI del tiempo por la ciudad. Entonces, digamos, esta DOMI controla, digamos, el efecto que, bueno, va a indicar cuando una ciudad se vio afectada por las compras y a partir de qué momento, ¿sí? Esto es la DOMI. Y la columna marca 1 hasta marca 11 va a indicar con una DOMI si es que, digamos, la empresa comprada corresponde a la marca 1 hasta la marca 11. ¿Y por qué es importante esto? O estas marcas. Estas marcas es importante porque la empresa esta que les estoy narrando, cuando compraba a sus competidores, una de las estrategias de negocio que ha seguido es que respeta la marca de la empresa que compra. Entonces, imagínense que el caso es, digamos, muy similar a Walmart. Tal vez ustedes son un poco jóvenes para recordarlo, pero Walmart cuando llegó a México, llegó bajo un modelo de que compraba alguna tienda local, y lo que se hizo Walmart es que cambió el nombre, el concepto completo de la tienda local, y le puso la marca Walmart, o la marca Aurrera, o la marca Superama, o algunas de sus distintas marcas que tiene, ¿sí? Ahora, esta empresa que yo les estoy diciendo no hizo eso, sino cuando llegó compró una marca y dejó la marca, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque había un tema de reconocimiento de marca. Entonces los usuarios valoraban esa empresa previamente establecida, entonces por eso, digamos, como tiene valor la marca, la dejaba. Entonces, y esas domis, eso es lo que indica. Ejecuto mi código y lo que tengo es esto, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles data frame que se llama data. Lo que tenemos es esto. Entonces, tengo fecha desde julio de 2002, es decir, desde el mes 7 del año 2002, para el área metropolitana de la Ciudad de México. Esta es la ciudad. Este es el valor del INPC. Entonces, si ustedes se fijan, esta DUMI de la firma está en 0 hasta, déjenme ver, cambia en junio de 2015. Eso quiere decir que la empresa entró a este mercado en junio de 2015. Entonces, hasta antes de junio de 2015, la empresa no había entrado no había comprado a nadie en la área metropolitana de la Ciudad de México. Y después de eso, entonces se vuelve 1, ¿sí? Por eso es mi variable DOMI de tratamiento. Y así continúa abajo hasta que cambio de ciudad. Luego sigue a Acapulco. En Acapulco, por ejemplo, no está presente. Y así sucesivamente. Noten, por ejemplo, que en el caso de la primera columna, la firma 1, esta firma entró con la marca 2. Y luego entró con la marca 3 y luego con la marca 4. Es decir, ha comparado diferentes marcas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y ya, son las únicas marcas que tienen esa zona. Todas las demás marcas deben estar en otras ciudades. ¿Vale? Bien. Entonces, ya que tengo mi información así, entonces voy a seleccionar datos. Por ejemplo, me voy a deshacer de estas ciudades porque no está incompleta la información. Entonces, voy a utilizar una forma de hacer un subset. Lo que hago es un subset de la información con estas variables. Descarto estas ciudades. Voy a transformar la información a logaritmos. Entonces voy a tomar la columna INPC, le voy a volver logaritmos. Y luego el periodo lo voy a volver factor. ¿Por qué necesito que sea factor? Porque para que R interprete que hay un orden en esto. Entonces, con el comando factor le digo que el objeto que se llama fecha está ordenado y los niveles son estos. Entonces, los niveles se los doy en orden. Entonces, le digo que julio de 2002 es menor que diciembre de 2022. Entonces, cuando R lea la información, va a entender que todo está ordenado, siguiendo esta regla. Entonces, ejecuto esta línea. Y lo que voy a hacer ahora es un plot. Voy a utilizar ggplot. A diferencia del ejemplo anterior que lo hice con un plot convencional de R, voy a utilizar aquí ggplot. Entonces voy a utilizar ggplot. Le digo que la información que va a ocupar es que en X va a poner el periodo, en Y va a poner el logaritmo del INPC y el grupo va a ser ciudad. El color va a ser ciudad, entonces que utilice la paleta de colores que quiere R, es básicamente lo que estoy diciendo aquí. Y que utilice, ya, es básicamente eso lo que necesito.
que utilice data para hacer el gráfico. Acuérdense, cuando utilizan este comando, que es signo de pesos, signo de porcentaje mayor que signo de porcentaje, lo que le estamos diciendo es, toma el objeto data, a ese objeto data, aplícale la siguiente instrucción. Entonces, este comando lo que permite es anidar diferentes instrucciones. Entonces, por ejemplo, yo pude haber aquí anidado otra instrucción, que por ejemplo, además de haber hecho el gráfico, por ejemplo, guardar el objeto con un comando save, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ejecuto esta línea, se va a tardar un poquito, y aquí está. Entonces lo que tengo aquí es todo el gráfico de la serie de INPC, de todas las ciudades que tengo en mi dataset, ¿vale? Bien, ahora la pregunta que me voy a hacer, ¿este dataset es estacionario? ¿Son series estacionarias? Bueno, no lo sé. Voy a aplicar una prueba de raíz unitaria. Entonces lo que voy a hacer es primero voy a utilizar, acuérdense del objeto spread, lo que hago es, bueno, utilicé split en el otro ejemplo, pero en este caso voy a utilizar spread. Lo que voy a hacer es cambiar las ciudades a columnas y voy a dejar hacia abajo el tiempo. Voy a tomar el objeto data, voy a tomar la columna 1, 4 y 18, es decir, 1 es la fecha, 4 es el nombre de la ciudad, y 18 es el índice de precios en logaritmos, y lo voy a imprimir. Entonces mi dataset ya se ve así, ¿no? Entonces ya está como en formato corto, por decirlo de una manera. Ahora lo vuelvo a serie de tiempo y tomo su diferencia. Y ahora sí, voy a calcular las pruebas de raíz unitaria. Bien, puedo utilizar la misma técnica que he utilizado para calcular diferentes pruebas de raíz unitaria, que es calcular esta constante utilizando esta fórmula, o lo puedo dejar automático. Yo lo voy a hacer a través de esta constante, ¿sí? Entonces, simplemente es la división del número de periodos entre 100, elevado a la 1/4, multiplicado por 4, tomas la parte entera, y ese es el número de rezagos que utilizamos para la prueba. Entonces, primero voy a utilizar la de Levin, y la de Levin se especifica de esta manera. Noten que en este caso estoy utilizando como exógena tendencia. En mi ejemplo anterior utilicé como exógeno constante, pero se puede utilizar, al igual que en otros, como intersecto, constante y nada, ¿vale? Tomo mi prueba de Levin y lo que me dice es que básicamente esta serie es estacionaria. Bajo una tendencia es estacionaria. La podré yo utilizar tal cual está, ¿no? Si tomo con Levin con tendencia en diferencias, también me sale estacionario. Obviamente, si ya en niveles era estacionaria, cuando tomo diferencias también se vuelve estacionario. También utilizo otras pruebas, como la de Choi, que creo que no utilicé en el otro Markdown, la de Hadri, que tampoco la mostré allá, pero bueno, me las salto solamente para, digamos, en general la conclusión de todas las pruebas es que la serie es estacionaria, entonces puedo modelarla. Entonces, bien. Noten que como mi prueba de raíz unitaria decía que el modelo era estacionario alrededor de una tendencia, entonces una buena idea puede ser que mi regresión incluya una tendencia, porque yo sé que las series son estacionarias a lo largo de la tendencia. Entonces eso es lo que voy a hacer. Por eso en esta sección se llama estimación panel con trends, porque voy a incorporar una tendencia. Entonces, bien. Voy a utilizar un panel linear model, esa es la abreviación. Esta es la estructura del modelo que voy a utilizar. Le voy a decir que es el índice de precios, que depende de la DUMI de la firma y de las marcas. Y de este último objeto que se llama as.numeric periodo, lo que estoy haciendo es volver el objeto periodo, volverlo una tendencia. Así estoy incorporando la tendencia. Los datos va a ser data. Digamos, este es el index o el indicador que reconoce el panel, que es la ciudad y el periodo. Y el modelo Within, con el modelo Within lo que estoy indicando es que el modelo panel que utiliza es un modelo de efectos fijos. Puedo haber utilizado un modelo de efectos aleatorios, sin embargo, noten que el modelo más adecuado para mi problema parece ser que es un efectos fijos. ¿Por qué? Porque lo que estoy modelando es información de ciudades. Entonces, más o menos debe ser claro que las ciudades pues no se mueven, o sea, son ciudades que están geográficamente en una región. Entonces sí debe haber efectos fijos o factores que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. ¿Cómo qué cosas? La condición geográfica, la condición climática,
más o menos se comporta igual cada año, entonces eso no cambia. Y ya, factores espaciales, ¿no? Por ejemplo, la convivencia con otras ciudades, que no cambian a lo largo del tiempo. Entonces, por eso, para mí, mi perspectiva es el mejor modelo, entonces voy a ejecutar esta línea con este modelo, y mi resultado es este. Entonces, lo que me dice mi resultado de la estimación, bueno, déjenme hacer la siguiente estimación también, que ahora es un modelo, pero únicamente la DOMI de firma, que es decir, la DOMI de entrada. Lo modelo con un objeto de tendencia, pero sin las marcas. Y ya, ahora sí analizamos los resultados. Entonces, esta DOMI que está aquí, es una DOMI que lo que está haciendo es capturar el diff en diff, o el efecto de diferencias en diferencias. Entonces, lo que básicamente está diciendo es que como mi variable dependiente es el logaritmo natural del INPC, quiere decir que en promedio, en las ciudades donde entró esta empresa o donde compró competidores a esta empresa, en promedio, los precios disminuyeron 6.5%. Como son logaritmos, lo puedo interpretar ya de esa manera. Entonces, en realidad, lo que puedo concluir de este análisis es que la empresa, cuando compró sus competidores, más que haber afectado los precios a la alza por una posible reducción de la oferta, en realidad los precios en general tienen una tendencia a disminuir, ¿no? Lo cual es muy favorable. Entonces, si yo estuviera defendiendo a esta empresa, podría decirle a la COFECE, pues mira, pues déjala que siga comprando, ¿no? Porque casualmente donde compra, los precios están bajando, ¿no? No quiere decir que sea causa de la empresa, eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las ciudades donde donde este gran conglomerado suele comprar competidores, no son ciudades que en general estén incrementando sus precios, sino de hecho están reduciendo. Ahora, cuando reduzco las variables de control, quito las marcas, por ejemplo, y dejo únicamente el efecto puro de la entrada, resulta ser que el efecto disminuye, en realidad de 2%, lo cual puede significar que probablemente la empresa, el efecto es diferenciado a lo largo de marca. Y tiene sentido. Por ejemplo, piensen en el caso de Walmart, ¿no? Cuando Walmart llegó a México, no solo compró tiendas donde se vendían productos de alta gama o de baja gama, ¿no? De hecho, lo que hizo Walmart fue que diferenció esos mercados con sus diferentes marcas. Por ejemplo, mercados donde eran abiertamente de alta gama o de alto ingreso, puso Superama. Y mercados donde eran de bajos ingresos, puso Bodegas Aurrera, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que está pasando aquí es que las diferentes marcas corresponden a diferentes segmentos de ingreso. Entonces, por eso, cuando controlamos por esas marcas, el efecto queda, digamos, más limpio por ese aislamiento. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda hasta este punto? Buenísimo.